Muy bien, y seguimos con los temas de salud aquí en el colectivo en la frecuencia 2 de Canal 2. Bueno, en los medios de comunicación hace unos días atrás se dio a conocer una noticia que a nivel internacional ha repercutido como un hecho bastante inusual y lo queremos analizar. Estamos hablando del caso de una joven belga que murió por el uso de un tampón. Y obviamente para hablar sobre estos temas tenemos que acudir a los especialistas. Y en este caso lo hacemos con ella, con la doctora Sofía Chem. Ella es médica ginecóloga. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, acá estamos. Bien, Sofía. Como habíamos dicho, esta entrevista se basó justamente en esta noticia porque vale la pena poder analizar y en profundidad este tipo de situaciones que a veces la gente lee en los diarios, lo ve en las noticias y obviamente genera preocupación e incluso lo lleva a tomar, o la lleva en este caso a la población femenina, a tomar decisiones sobre su salud y no hay evidencia suficiente como para decir está bien o está mal. Así que vos, ¿cómo analizás como médica ginecóloga esta noticia que estuvimos charlando? Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. La primera, la paciente, la mujer, la niña esta que falleció, no se murió por un tampón. Se murió por un síndrome de shock tóxico, que es la respuesta del cuerpo a la toxina de una bacteria que puede producirse por el uso de tampones o por otras cuestiones. O sea, no es exclusivo de las mujeres, no es exclusivo en la edad reproductiva, también se produce en hombres, en niños y en la posmenopausia. Entonces, la primera cosa no es un problema del tampón, es del vínculo del cuerpo con la toxina de una bacteria, que en este caso en particular probablemente fue favorecido por el uso de un tampón. Entonces, el primer punto es, el tampón pudo haber sido un factor de riesgo. Ahora, en estas cuestiones, digamos, desmenucemos la noticia para poder tomar decisiones. O sea, uno toma información y esa información es una herramienta para después poder tomar una decisión. ¿En qué condiciones se da un síndrome de shock tóxico fatal en una persona? Seguramente que si esto se presenta en uno de 100.000 casos, creo, de uso de tampón, es una persona en 100.000 que algún factor de riesgo tiene. Porque si 99.999 que en el mismo momento estaban usando tampones no tuvieron un síndrome de shock tóxico y no se murieron por usar un tampón mientras menstruaban, entonces el primer factor es que no es que se produce siempre y en mucho, obviamente cuando a vos te toca es el 100%. Entonces la primera es con qué frecuencia ocurre, muy baja. Segundo, en estas cosas, cuando uno transmite la noticia, debería poder decir un montón de otras cosas del paciente que se murió por esa patología, ¿estamos? Sí. Vos no sabés si es alguien inmunosuprimido o no, alguien que tenía algún otro factor de riesgo más, no sabés si es alguien que se olvidó 7 días puesto el tampón y se olvidó de sacárselo. Entonces vamos a qué condiciones hacen al buen uso del tampón, cosa de que esto, que seguramente tenía un montón de otros factores de riesgo que no fueron comunicados, ya hace como que a mi criterio, en el análisis que yo hago cuando leo este tipo de noticias, es como que deciden solo resaltar algunas cosas, te muestran solo algunas partes de la historia, por lo tanto, para mí es tendencioso. Para mí esta noticia quiere ponerle el tampón en un lugar que yo no lo voy a poner, ¿estamos? ¿Por qué? Porque en realidad el buen uso del tampón, ¿qué es? Primero es algo magnífico, o sea, es fantástico, gracias a Dios tenemos tampón, ¿me entendés? O sea, tampón o copa menstrual son fantásticos, porque todas las mujeres nos pasamos la mayor parte de nuestra vida reproductiva junto con nuestra menstruación. Sí. Y con ella vamos al club, y con ella hacemos un deporte, y con ella salimos a bailar, y con ella nos tenemos que poner un vestido blanco. Bueno, o sea, no tenemos por qué andar padeciendo, por lo menos la que no quiere, la que elige usar otro método, perfecto, pero digo, privarme de una pileta, privarme de algunas cuestiones por esta condición, no, todo lo contrario, bienvenido sea el tampón, bienvenido sea la copa, que me permiten seguir mi vida cotidiana cómoda. Entonces, vayamos al buen uso. ¿Qué es el buen uso? El buen uso es normas de higiene, yo me tengo que lavar muy bien las manos y ponerme un tampón en una zona donde relativamente yo mantenga determinadas normas de higiene. Segundo, retirármelo con una cierta frecuencia, no dejar pasar más de 3, máximo 4 horas de uso del tampón. Y básicamente tener un control básico ginecológico para saber que mi salud está en condiciones de recibir el uso de un tampón. ¿Qué es esto? Es hacerme los controles cotidianos para saber si no tengo una patología en el cuello del útero,
si el flujo en ese momento no tiene alguna cuestión donde ya tengo algún germen que va a generar una predisposición para que después el uso de estas cuestiones no me hagan bien. Y no más que eso, y voy a entrar entonces en las 99.999, en las 99 no sé cuántas, que no me salen los números, en las que no me va a pasar nada. Y eso creo que acabas de mencionar un aspecto importante, la visita periódica al profesional de la salud especialista, en este caso al profesional médico ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Y obviamente este tema se puede preguntarle al ginecólogo. La mujer cuando llega al consultorio puede ir para consultar. ¿Qué me recomienda? ¿Uso una toalla femenina, tampón, la copa menstrual, que es un método medianamente nuevo y que la verdad con muy buena respuesta y además con evidencia científica que últimamente se ha publicado, que habla muy bien de esto? ¿Se puede charlar sobre lo mismo, sobre el mismo? Obviamente que sí. O sea, yo me siento afortunada que mis pacientes sí me lo consultan, o sea, y muchas adolescentes y muchas mamás vienen con la nena en esta época, che, tiene un cumpleaños, quiere ir cuando hay pileta, puede usar, no puede usar, cómo se usa, tiene indicaciones. O sea, yo creo que no es que se puede, es como que es una herramienta más que está buena, poder consultarle a un especialista, que no, digamos, no hace falta un especialista para usar este tipo de cosas, pero si uno tiene algunas dudas con respecto a su cuerpo, al vínculo de su cuerpo con esto y a cómo es la manera saludable del uso, obviamente que es una herramienta ir al especialista y está buenísimo hacerlo, porque además con esto como que limpiamos tabúes. Se trata de mi cuerpo, quiero estar cómoda, ¿cómo es la mejor manera de usar algo que es una herramienta para estar cómoda en mi cuerpo? Punto. Entonces voy, tomo la información y elijo. Y tengo autonomía y me empodero y hago entonces de mi vida algo como un poco más, además, proactivo. O sea, yo me hago cargo de mi cuerpo, de esta condición, de esta situación, quiero vivir cómoda, ¿con qué cuento? Con esto, tomo las herramientas y voy para adelante. Digamos. Y además también es, de alguna forma, poder quitar, como bien decías, el tabú que existe alrededor de la menstruación, ¿no? Tanto para las mujeres como a nivel social general. A la menstruación se le buscó 1000 nombres, nunca se le dijo menstruación porque era más fácil decirle Andrés, llegó 1000 formas. Y además también que incluso en los medios de comunicación, cuando reproducían publicidades, hablar de menstruación, sangre y demás, no se ponía el color, se buscaba otro color, o sea, 1000 formas de tratar de no hablar de esta palabra menstruación. Creo que todavía no sé si en los medios se dice menstruación. Estás en esos días, siempre así, y tal cual, cuando hay que ver la eficacia de la toallita, tiras agüita y se pinta de azul la toallita. O sea, sí, no, todavía eso no es. Y obviamente tampoco es algo de lo que uno cotidianamente tenga cierta libertad para poder hablar, eso es real. Por esta cuestión del tabú, como decís vos, entonces ya si esto te va a condicionar porque vas a estar incómoda para transmitirlo, para comunicarlo, para estar en un lugar, obviamente que te va limitando en la posibilidad del diálogo, de la pregunta, y después te debes sentir como, ¿para qué voy a preguntar esto? O sea, me da vergüenza ir a preguntar o a consultar, digamos, o sea, por supuesto. Y ya que estamos, quiero que también vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar, a ver, aunque sea una preguntita respecto a la copa menstrual, porque también sabemos de que es un método nuevo. Hace poco una revista científica publicó un estudio donde habla de los beneficios que tiene. En tu rol de especialista, ¿las mujeres las están usando? ¿Cuál es el vínculo que se está estableciendo en las mujeres en edad fértil con la copa menstrual? Las adolescentes, un montón. Y muchas con todo este criterio muy bueno y nuevo de no solo que es cómoda, sino como de tomar conciencia del cuidado del medio ambiente. Nosotros cuando descartamos toallitas, pañales, tampones, contaminamos un montón. Sí. Entonces, desde esa cuestión, desde hacer el balance con lo económico, desde la comodidad personal, muchísimas la están usando. La realidad es que a mí me gusta usar todo antes de recomendarlo, para poder saber todo lo que se siente cuando uno está en el lugar, entonces poder transmitir desde la vivencia lo que uno va a decir. Justo la copa no la usé todavía. Entonces no voy a hablar de mi vivencia, pero sí desde la vivencia de mis pacientes y de lo que pude leer. Es excelente método bajo estas mismas condiciones de uso que el tampón. Una buena higiene para la colocación, para la extracción, una buena higiene de la copa, una buena higiene de mis manos y del ambiente donde la voy a usar. Pero bajo esas reglas básicas, mínimas, y por ahí de tener un control, no tener nada en el cuello del útero, tener mi papá Nicolau al día y algunas cuestiones, es un excelente método, muy cómodo, muy confortable. La verdad que las pacientes que son usuarias tienen un muy buen apego con el método. Perfecto. Y por último, ¿con qué frecuencia hay que visitar al ginecólogo o a la ginecóloga?
Y desde la primera menstruación lo ideal sería al menos una vez al año, y de las primeras menstruaciones no por una cuestión de que haga falta una consulta médica especializada, sino porque la niña, adolescente, puber, tiene que salir de su pediatra para ir a una consulta con un médico que no tiene nada que ver con su pediatra. Entonces, como un poco ir haciéndose amigo de el médico al que después le voy a poder ir a consultar algunas otras cosas cuando ya necesite una consulta médica. O sea, esto es como acompañarlas en la transición sería. Entonces, en esa etapa, para la transición y en el resto de las etapas de la vida, al menos una vez al año, después en determinadas condiciones, en función de lo que el doctor te vaya diciendo. ¿Y hay una edad límite para dejar de visitar al ginecólogo? Porque sabemos que las adultas mayores, como población, a veces ya como no están en edad fértil, dice, ¿para qué voy al ginecólogo? ¿Para qué me voy a hacer una mamografía? ¿Para qué voy a consultar? Y no, siempre, viste, la mama es como, esto que voy a decir, la mamografía, siempre la mama es como cuando nos volvemos más grandes, nuestro punto más débil. Entonces, pero te diría que las más grandes van más. ¿Sí? La edad en la que nos perdemos las mujeres cuando ya tuvimos los hijos y hasta que nuestros hijos se hacen más grandes, es como que en esa edad nos perdemos un poco nosotras en pos de hacer otras cosas. Las más grandes, sorprendentemente, mira que tienen PAMI y que todas las dificultades que implica ir con una consulta de PAMI, son muy afectadas a su control, o sea, adhieren mucho a su control. Así que te diría que no es el grupo etario que no consulta. Qué bueno sí, saberlo a todo esto. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por responder estas dudas y que no entren las mujeres en pánico, que no pongan en duda la eficiencia de estos métodos como puede ser el tampón, que fue lo que desencadenó esta nota, sino también la copa menstrual y cualquier duda que lo consulten con su médico. Totalmente, y que aprovechen que estas cosas existen para no andar incómodos y padeciendo, menos en el verano sería. Exactamente. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por la invitación. Muy bien, ahora nos vamos a una pausa, creo yo por la hora ya la última de la mañana y enseguida vuelven mis compañeros.